Primera narcopresión serie tipo entrevista. 5 capítulos sobre la vida de Manuel Grullón. Capturado por la DEA en 1998. Luego de más de una década dedicada al narcotráfico en New York, fue condenado a 21 años de prisión. Líder de una organización a gran escala en los años 80 y 90, nos narrará su vida completa. Cómo se introdujo a este mundo y cómo terminó. Sus peores experiencias vividas narradas en esta miniserie de Bajo Presión TV Show. Allá en Estados Unidos se usa mucho el tema de las negociaciones con la DEA, los policías. O sea, me refiero al punto de que si usted ofrece informaciones, le reducen la condena. ¿Le ofrecieron eso a usted en algún momento y usted se dio alguna información? Sí, a mí me hicieron esa oferta, pero yo no tenía nada que dar porque toda la gente que estaba involucrada conmigo cayó presa. Entonces, como ellos lo que querían era darme más tiempo a mí, pues no, la gente lo que hicieron fue lo que cayeron presos conmigo, mejor se pusieron cómodos fue conmigo. O sea, ellos hablaron de mí y como a la DEA lo que más le interesaba era eso, condenarme a mí y a mi esposa, pues ellos, no, además como te digo, yo no tenía nada que darle porque no tenía información. Y bueno, a mí ese tema tampoco yo soy de lo que creo que era preferible mejor. No, incluso yo escribí un libro, uno de los libros, este libro, Catarsis, yo la llamo la Biblia de eso, de la cooperación, de cómo funciona el sistema ya, donde yo explico con lujo de detalle ese tipo de lo que ocurre, esto, la negociación sí está ahí, y lo vemos de gente que incluso aquí ha sido extraditado y ha ido allá y con una condena razonable logra las negociaciones, sí, el gobierno, la DEA, el gobierno negocia, las agencias que combaten el narcotráfico en Estados Unidos, negocian información a cambio de reducirle la sentencia. Exacto. Sí, ahora que usted menciona el libro, más adelante le vamos a estar dando más detalles, porque una de las principales razones que queremos también que, al final, por más que queramos hacer la entrevista completa, hay muchos detalles que únicamente pueden conocer consumiendo su libro. Ya más adelante le vamos a dejar los links de cómo pueden comprar digital los libros de Manuel Grullón, donde relatan su vida, todo eso, que son temas que él lo escribió en la cárcel, que lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Y al final de la entrevista quiero que se resalte bien los libros y en qué consiste cada libro, que le doy informaciones. Pero una vez usted cae preso, Manuel Grullón, tuvo usted negociaciones con abogados y todo eso, ¿cuánto realmente le querían dar y cuánto al final le dieron? Fíjate, yo recuerdo que el primero, yo tuve 3 abogados. El último no lo tuve que pagar, sino que me lo pusieron ellos porque fue en base a un cambio de ley. El primer abogado que yo puse me dijo, mira, tú estás en un nivel 41. Allá le dicen nivel o gailán, guía de sentencia. Empieza en el 1 y llega hasta el 43 y de ahí sigue hasta vida, que es cuando la gente ya no sale más. Y ese abogado me dijo la verdad, dice, tú estás en un nivel 41. Y ahí fue que me sentenciaron. El nivel 41, Gailán, establece una condena mínima de 327 meses, que son creo 27 años y 4 meses, y máxima de 33 años y 9 meses, que son 405. Entonces, desde que fui apresado, a mí se me dijo que me iban a dar una sentencia larga. Ese abogado me lo dijo y efectivamente ahí fue que me sentenciaron. Bien. ¿Cómo era la vida entonces una vez usted está allá en la cárcel? ¿A qué usted se dedicaba? ¿Cómo fueron esos primeros meses? ¿O algo estresante, depresión? Y más cuando se cae en esas condiciones en que yo fui apresado. Bueno, a serte sincero, yo al principio pensé en suicidarme. Sí, porque yo tenía cuando me apresaron tenía 38 años. Y ya me están hablando de vida recuerdo cada vez que yo iba a esas cortes
fiscal decía, este acusado enfrenta vida o cadena perpetua, esto, lo otro, que decía tantas cosas. Ese temor, algo que uno siente. El miedo es indescriptible lo que uno vive cuando empieza ese proceso. Imagínate uno de estar, yo creo que solamente los seres humanos soportamos es un cambio tan dramático, así tan drástico de tu vida, de tú estar libre y de un momento a otro de que te lleven a un sitio a enjaular, donde tu vida va a cambiar por completo. Es algo verdaderamente muy penoso y duro. Okay. Los momentos, ¿usted nunca tuvo problemas en la cárcel con otro preso? ¿Usted siempre tuvo un comportamiento adecuado en la cárcel? Porque a veces se da mucho problema. ¿Nunca tuvo usted problemas con otro preso? Tuve discusiones, muchas veces hasta por tontería y cosas así, pero no, yo le doy gracias a Dios que desde que, y ese es un aspecto que debemos resaltar, yo desde que fui apresado, desde el segundo día, empecé, como sucede con muchas personas que son apresadas. Yo desde que fui apresado empecé a experimentar un despertar de conciencia, una conversión que yo la llamo mística, espiritual. O sea, en la cárcel yo conocí a Dios, pero no de una manera con fanatismo ni nada. De hecho, yo me considero hasta cierto punto laico, aunque yo asisto a la iglesia católica todos los domingos. Pero al segundo día de yo ser apresado, llegó el otro grupo. A mí me agarran, me cogen hoy a mí a la conexión, una de la gente que me daba, y al otro día, sábado, ahí es que agarran y apresan a mi ex esposa. Casi 17 personas. Y de las 17, una llegó, recuerdo, con un Nuevo Testamento, y yo le dije, préstame ese Nuevo Testamento, y empecé a leer el Nuevo Testamento, y empecé a sentir ese deseo de conocer a Dios, y de introducir cambio en mi vida. Además, estoy muy asustado y pienso, he oído que Dios, que la fe, que esto, lo otro. O sea, tuve que refugiarme en algo. Empecé por ahí. Ok. Una pregunta que me da curiosidad. ¿Cómo usted manejaba el tiempo? ¿Usted sabía los años que llevaba? Un ejemplo, cuando iba a mitad de sentencia. Bueno, ya voy a mitad, ya me falta otra mitad. ¿Usted llevaba todo ese conteo a diario? ¿Usted decidió olvidarse de todo eso y empezar a vivir su vida normal ahí dentro? Mira, sin que nos adelantemos, pues que viene el proceso de apresamiento, de experimentar ese dolor y ese sufrimiento indescriptible que todo el que está apresado vive, porque una de las cosas más terribles que le puede pasar a un ser humano es perder su libertad. De la noche a la mañana que te encierren en una cárcel, y más en ese tipo de cárcel, son más, tú vas a estar confinado a un lugar como este, tú no tienes mucho espacio. Pero ¿qué sucede? Para mí, realmente la cárcel fue más fácil de lo que mucha gente se imagina, a pesar de, sin que me contradiga, de lo difícil que es estar encarcelado. Porque yo desde que fui apresado empecé a experimentar un despertar de conciencia y me refugié primeramente en la Biblia. Empecé a leer la Biblia y otro tipo de libros de autoayuda y superación personal y motivación y de crecimiento. Entonces, eso me facilitó más las cosas. Desde el mismo momento que fui apresado, en las prisiones siempre hay muchos libros. Okay. Y yo empecé, ya yo el hábito de la lectura lo tenía de mi época de adolescente. Yo leía muchas novelitas, esos bolsilibros de vaqueros. Y ahí fue que digo, bueno, pues vamos a comenzar con esto ahora. Entonces, por eso te digo que a pesar de lo mucho que sufría, porque ya dije al principio que pensé en el suicidio.
Y hay algo que me sucedió cuando estaba considerando la posibilidad del suicidio, con esas malas noticias de que el abogado cada vez que viene lo que me decía era que había problemas, y los mismos presos con ese cuchicheo, comentando que de Blechey se odió, que le van a dar qué sé yo cuántos años, que le van a dar 30 años. Yo tuve momentos que lloraba, digo, Dios mío, 30 años, ¿pero y cuándo que yo voy a salir de aquí? Entonces, cuando estoy considerando esa posibilidad, digo, no, pues cualquiera se mata, no por la forma de suicidarme. Pues yo tantos años preso, yo no voy a matar, todo eso. Entonces, en esos momentos, un colombiano que yo conocí se acerca a mí y me dice, hermano, mire, le voy a recomendar que se haga este curso de Sida Yoga, que es una organización que hay allá, que visita la cárcel y todo eso. Y ayuda mucho. Ellos les envían literatura muy buena, sobre espiritualidad y eso. Y la primera, yo le escribí, lo primero que me enviaron fue, pero muy rápido. Así lo digo en mi primer libro, que no lo he publicado ese. Se titula de Narcotraficante Mítico, donde yo digo que cuando estaba considerando la posibilidad del suicidio, eso fue lo que me hizo descartar eso, porque entonces leí una carta que ellos me envían donde hay un cuento que hacen de un primer ministro que había en la Biblia, que todo lo que a él le pasaba, él decía que todo lo que le pasaba era para bien, que si Dios lo permitió era para bien. Y en ese cuento el primer ministro resulta que lo apresan. No, el primer ministro le sucede que el rey, él era segundo al mando. Hago esto porque vale la pena resaltarlo también. Sí, sí, claro. Cuando yo estoy considerando la posibilidad del suicidio, me sucedió eso que me hace cambiar de idea, y es ese cuento. Ahí la lectura es muy importante. Y ese primer ministro, cuando le sucedía algo, sea malo o bueno, él decía, no, esto me sucedió y es por mi bien. Él veía que siempre el lado positivo de eso. Y es que todo lo que pasaba, iban donde él y él decía, no, si Dios permitió eso para bien, y eso molestaba a mucha gente. Un día, el barbero del rey, y que le cortaba las uñas, le estaba cortando las uñas cortándole las uñas de los pies, le cortó un dedo, la punta. Y cuando fueron donde el primer ministro y le preguntaron, ¿y ahora qué usted dice eso de que al rey ahora lo mutilaran? Y él dijo, está bien, que todo lo que Dios hace para bien. Oh, estuvo bien que al rey le cortaron la punta de dedo. Y yo, sí, eso fue su bien. Cuando al rey le dieron eso, el rey reaccionó indignado y dijo, pero ven acá, pero el primer ministro mío es enemigo, ¿por qué cómo va a decir que me cortaran la punta de un dedo? Que eso es por mi bien. Eso es mal para mí. Y lo destituyó del cargo y lo mandó a que lo apresaran, lo metió a un calabozo, a pan y agua. Y nada, el primer ministro destituido, ya tú sabes, cayó en desgracia. Y cuando iban y le preguntaban, ¿y ahora qué usted dice? Es por su bien que lo trajeron aquí. El primer ministro decía así, es por mi bien que Dios me puso aquí. El rey en esos días se fue de casa y unos adoradores de la diosa Kali querían hacer un sacrificio. O sea, es unos adoradores de la diosa Kali hacen sacrificio humano. Pero ¿qué sucede? No se puede tenían que sacrificar a alguien de prestigio, a alguien de alto nivel en el reino. El rey o el primer ministro. Cuando apresaron al rey, que ya preparan todo para el sacrificio, no se puede sacrificar un ser impuro. Si está mutilado es impuro, no es digno de Dios. Cuando ya el rey lo preparan para matarlo, para hacerle sacrificio a la diosa, que ven que le falta la punta de un dedo, dijeron, no es digno de diosa, déjenlo ir. El rey ahí dijo, wow, es verdad lo que el primer ministro dijo, si no me hubieran cortado la punta del dedo, me hubieran sacrificado ahora, o sea, me hubiera jodido, como decimos nosotros. ¿Por qué hizo el rey? Desde que llegó al reino mandó a buscar a su primer ministro y le dijo, lo puso en el cargo. No, es verdad lo que usted me dijo, me salvé por eso. Tiene su cargo otra vez. Y el primer ministro entonces el rey le pregunta,
¿Y a usted en qué lo benefició eso? Porque a mí sí, pero a usted no, porque usted lo que tiene ahí es un mes a pan y agua pasando trabajo. Y le dice el primer ministro, mire, si usted no me mete a mí aquí, ¿a qué le iban a dar para abajo? Era para mí, a mí era que me iban a matar porque yo no estoy impuro. A mí era que me iban a sacrificar. Entonces de ahí empieza a decir, eso lo dice creo que Baba Mutananda, un santo de la India. Hace ese relato, ahí empieza y te dice, si tú ves la cárcel como un lugar, donde Dios te puso por tu bien, para que experimente un cambio de conciencia en tu vida, toma en cuenta que para hacer sus prácticas espirituales la gente busca lugares tranquilos. Así es que tú tienes que ver la cárcel. Es divino que te esté sucediendo eso y es por tu bien. Yo desde ese momento que leí eso, digo, bueno, acá. Entonces, es verdad lo que dice este primer ministro y uno lo ve en la vida eso a diario, que te suceden cosas que tú crees que te perjudican. En ese momento tú piensas así, pero con el paso de los años te das cuenta que no. Entonces a mí me sucedió eso en ese momento cuando leí esa historia, eso me impactó mucho. Y ahí es que empiezo a leer, y a leer la Biblia, empiezo a orar también, que yo nunca había hecho ese tipo de práctica. Y a través de la lectura, la lectura, la oración, la meditación, empieza en mí un amplio, profundo proceso de introspección, autoanalizarme y leyendo mucho. Los primeros 6 años fueron de leyendo mucho hasta que ahí es que empecé a escribir. Y me sucedieron, tuve episodios místicos. De hecho, te voy a contar. A mí me pasó algo que mucha gente quizá no va a creer, pero que me sucedió como saber que hay un Dios como ese sol que nos está alumbrando ahora. Cuando yo iba a firmar la culpabilidad, luego de pasar por todo ese proceso, de ese miedo, incluso yo experimentaba un miedo tan grande, que cada vez que a mí me decían que el abogado andaba ahí, me daba una sensación de querer defecar, como vulgarmente se dice. El miedo produce eso en los seres humanos, sí. Te da deseo de defecar. Como se dice vulgarmente, ¿tú sabes cómo se dice? Fulano se está del miedo. A mí me sucedía eso cada vez que llegaban los abogados y venían a decirme, mira, que el fiscal, que es tan duro, que son 30, que esto, que lo otro. El caso es que ya como al año y pico, yo decido aceptar la culpabilidad. No me queda de otra. Tengo la esperanza, digo, bueno, sucederá un cambio, o quién sabe, puede pasar cualquier cosa. Yo siempre tuve esa convicción y con el paso de los años no me equivoqué, porque así fue que sucedió. El caso es que el día 12 de agosto del 99, ya yo tenía un año de haber sido apresado. Como a las 5 de la mañana, ya yo leía mucho, ya estoy leyendo la Biblia y leyendo todo ese tipo de lectura de motivación y superación personal y crecimiento. Ese día yo estaba durmiendo, estaba como se dice, no recuerdo cuál es la palabra, cuando tú estás como soñoliento, que tú estás como entre dormido y despierto, dormitando, algo así. Y oigo yo esa voz que me dice, Jeremías 9:7. Digo, Dios mío, ¿por qué es esto? Digo, es que me estoy poniendo loco yo y esa voz. Jeremías 9:7. Yo tengo la Biblia, yo dormí en una litera en la parte de arriba, una cama de 2 niveles. Casi no se ve, pero hay una luz que sale así, como viene de una parte de la unidad donde estaba, quedaba afuera en un pasillo. Y cojo la Biblia y busco Jeremías 9:7, y Jeremías 9:7 dice, ¿qué otra cosa puedo yo hacer con mi pueblo sino someterlo a fuego para refinarlo? Inmediatamente yo leo ese versículo bíblico, digo, no, pero aquí me está diciendo Dios
que yo voy a pasar por lo incomprendido una vez. Voy a sufrir mucho, pero es para purificarme, no hay de otra. Leí eso en ese momento, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Dios me está hablando. La voz que escuché se parecía mucho a la de mi hijo Ronald, que es el mayor de los últimos 2 hijos que nacieron allá, que tiene actualmente 33 años. Y él recuerdo que me decía, papi, deje de vender droga, que usted va a caer preso, usted se va a buscar un lío. O sea, era Dios avisándome. Yo recibí muchísimas señales. La vida, recuérdate que hay una salsa de Tito Rojas que dice como que uno no se detiene en el pare. Y creo que es Danny Glover que dice nada llega sin avisar. Yo recibí muchas señales de que algo grave me podía pasar y no hice caso. Incluso yo había sido apresado en varias ocasiones. ¿Y salía de una vez? Y salía de una vez. Entonces, y uno de ellos, mi hijo, me decía, papi, pero póngase a trabajar, deje de vender droga, búsquese un trabajo legal. Digo, mira, muchacho, no me hable de trabajar a mí. Voy a estar trabajando por chelo. Entonces ese día cuando escuché la voz, Jeremías 9:7, se pareció un poco a la voz de mi hijo, que era el mismo que un par de años atrás me decía que dejara eso. Y leí eso ahí, digo, bueno, esto lo quiere decir que lo que vienen son muchos tiempos de tribulación para mí. Y efectivamente, ahí acepté la culpabilidad. Mi sentencia era o 27 años y 4 meses, o 33 años y 9 meses, 405. Entonces, Manuel, ¿cómo se da, qué tiempo después que usted está en la cárcel empieza usted a dedicarse a escribir sus libros? Yo empecé yo tuve la inquietud de primero empecé a escribir citas. Ok. Iba coleccionando citas de otros autores y digo, bueno, voy a escribir un libro de citas. De todos los libros que iba leyendo, coleccionaba citas. Que de hecho creo que sí que sea un proyecto que debo materializar, aunque creo que se me extraviaron unos cuadernos donde yo iba anotando. Creo que tengo algunos en Nueva York, mi hermano lo tiene. Quién sabe si lo haga. Y después también hacía como filosofando, como que yo también escribí citas de mi propia inspiración. Yo empecé a escribir en el 2004. Al primero empecé a leer mucho, lo que yo le recomiendo a cualquiera que tenga inquietud de escribir. Primero hay que leer mucho. Todo buen escritor tiene que ser un buen lector. Entonces yo los primeros 6 años fueron de lectura. Y en el 2004 empecé a escribir, que ese es mi primer libro que no lo he publicado, que se titula De narcotraficante a místico. Ahí hablo de eso, de ese evento místico que tuve cuando Dios me habló. Digo que fue Dios que me habló. Y no es fanatismo, porque yo no soy. Si hay algo, mis prácticas espirituales, de hecho yo voy a la iglesia los domingos con mi esposa actual, pero yo no soy muy dado al fanatismo ni nada de eso. Ok. Entonces, 2004, y ahí tú tenías como alrededor ya de... yo tenía 6 años. 6 años en la cárcel. 6 años. Ok. ¿En cuál fue su primer libro? Ese libro es de narcotraficante a místico. Ok. ¿Y los otros, entonces, en qué consisten los otros? El primero que usted escribió fue este. Muéstrenlo aquí en pantalla, en cámara. El primero que usted escribió. Después de narcotraficante a místico, escribí este. Eso es una copia que hice, Okay. pero porque no está en formato impreso, sino está solamente disponible en formato digital. Okay. En mi página mishistoriasdevida.com. Bien. Está disponible este libro. Se titula 3 historias que salvan vidas. Okay. Ese es mi segundo libro. Y este que usted le cambió la portada en estos días. Perdón, no. Perdón, este no es mi segundo libro, este es mi tercer libro. Okay. El segundo libro que escribo es 40 enseñanzas bíblicas que decidí después dividirlo. Voy a hacer 3 de ahí. Y que es este. Voy a convertirlo en 3, 40 enseñanzas bíblicas. Decidí hacer 10 enseñanzas bíblicas que sí está publicado en formato impreso y digital. Este está disponible en Google Play, en Amazon, en Barnes Noble y en iTunes. Ok, bien. Y el Catarsis, creo que si no me equivoco, lo puede mostrar también. Este yo lo vi que está disponible en Amazon también. En Amazon. Y aquí está en la librería dominicana
de un ciudadano venezolano que tiene una librería aquí que se llama Librería Dominicana, fue editor, aquí en la capital, y en San Francisco de Macorís en la Librería Mora. Ok, bien. Una pregunta, ¿en qué consiste este? Porque veo que abajo dice el cartel de los transformados. Oh, sí, ese es un subtítulo, el cartel de los transformados. Catarsis es lo que es donde yo plasmé. O sea, la palabra catarsis en sí es una curación mental. Okay. Que este libro yo lo escribo en el 2000, empecé a escribirlo en el 2011, me tardé como 8 meses escribiendo. Que yo una vez cuando estuve en Brooklyn, que fue en aquella ocasión donde fui a buscar una reducción de sentencia, porque después con el paso de los años aprobaron una ley para la gente acusada de crack que se les redujera la sentencia, o sea, se empezó a despenalizar, a hacer más leve, menos severa la sentencia por crack. Entonces yo estaba en Brooklyn en saber, estuve en Brooklyn desde el 2011, regresé de prisión, yo me fui para prisión en el año 2000, Okay. cuando me sentenciaron. Estuve en la prisión federal de Orisville del 2000 hasta el 2008. En el 2008 me enviaron a la prisión de Fort Dix en New Jersey, y en Fort Dix estuve 3 años y 8 meses. Ahí fue entonces que aprobaron una ley para reducirle la sentencia a los acusados de crack. Pero ¿qué pasa? A mí me sentenciaron por crack y por cocaína. Al final resultó que lo que me tocaba por crack no me lo dieron, porque como me sentenciaron por ambas drogas, una se despenalizó, bajaron 2 puntos en el guideline, pero la otra no. Y por eso el gobierno decidió que no, que a mí no me cabía, no me asistía, no me tocaba una reducción de sentencia. Entonces ahí es que yo en esos 3 años y pico, desde octubre de 2011 hasta enero de 2015 que estuve en Brooklyn, ahí es que decido escribir a Catarsis, que veo cómo ya la gente cae presa, ya tengo la experiencia de todos esos años, cómo gente que cae preso viendo 40 o 50 años de sentencia, empieza y hace un acuerdo con el gobierno, un acuerdo de cooperación, y sale con 5, 6 o 7 años. Lo que tú decías al principio, cómo empiezan a negociar, y en base a la información que le dan a las autoridades consiguen una reducción sustancial de su sentencia. Entonces ahí que yo decido escribir esta novela, que es más o menos donde yo trato eso. Los personajes son de San Francisco de Macorís, son amigos, son apresados, y uno de ellos no quiere cooperar, pero al final sí decide hacerlo, y en base a eso les reducen la sentencia, se encuentran en la prisión, casi pelean porque dicen, tú me trajiste aquí, pero al final todos terminan haciendo prácticamente lo mismo, que es lo que está sucediendo ahora, hasta donde yo salí en el 2019 de allá, de la prisión, y con el paso de los años ya prácticamente la mayoría de gente lo que hace es eso, es cuando lo apresan, da información, una gran mayoría, y coopera y le reducen la sentencia. Ok. Una cosa, Manuel, estamos hablando que son 21 años, eso es... 21 años y 5 meses. 21 años y 5 meses exactamente. En el momento en que usted entra a la cárcel, quizá hay muchas cosas que eran muy diferentes a como eran entonces en el momento que usted sale a 2019. Estamos hablando que usted pasa 20 años sin ver avance ni nada, totalmente trancado, la tecnología no era la misma. ¿Cómo es ese proceso de transformación, de salir prácticamente 2 décadas, durar 2 décadas trancado y encontrarte con un mundo totalmente diferente? Eso fue un proceso, me imagino. Es un proceso, pero fíjate, hay algo. Bajo Presión TV Show.